Introducción, SEO negra. Te está mintiendo. Detén la boda. Te está mintiendo. Quiere matarte. Esa frase lo cambió todo. La orquesta se detuvo a media nota. Decenas de invitados atónitos se quedaron paralizados. Las copas de champán temblaban en la mano. La sonrisa perfectamente ensayada de la novia flaqueó. Todas las miradas se volvieron hacia el fondo del salón, hacia la voz que nunca esperaron de la persona en la que nunca se fijaron. Nia Monroe, una joven camarera negra, vestida con un uniforme blanco impecable, con los rizos naturales ocultos bajo la cofia, el rostro aún brillante por el sudor de atender a un público selecto que apenas había reparado en su presencia en toda la noche hasta entonces. Se suponía que sería la boda del año. Maxwell Thorne, un multimillonario CEO hecho a sí mismo, se casaba con la despampanante Vanessa Harford, una socialité con un pedigrí tan pulido como sus diamantes. El lugar, una finca privada en Savannah, Georgia, estaba equipada con orquídeas importadas valoradas en $200,000 y chefs famosos traídos desde Nueva York. Pero nadie esperaba que la verdad entrara con zapatos antideslizantes y una etiqueta con su nombre. Horas antes, Nia había sido solo un personaje secundario en su día perfecto. Una trabajadora tranquila y educada del barrio malo. El tipo de persona a la que la gente sonríe al llamarla cariño o cariño, sin detenerse nunca a aprender su nombre. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. Mientras llevaba champán al vestidor de la novia, Nia se detuvo en la puerta y oyó algo que no debía oír. La voz de Vanessa era fría, calculadora. Firmó el acuerdo de herencia esta mañana. Una vez estábamos de luna de miel en las Maldes. Un accidente de barco. Sin testigos. Desaparezco. Me quedo con todo. Las manos de Nia temblaban. Su mente corría. Podía irse. Fingir que no oía nada, como si la sociedad le hubiera enseñado a ser silenciosa, pequeña, invisible. Pero no esta vez, porque no es solo drama. Es una historia negra. La historia de cómo una mujer valiente defendió no solo la justicia, sino su propio valor. Bienvenidos a Hidden World, donde historias que nunca debieron ser contadas finalmente encuentran su voz. Si alguna vez te han subestimado, pasado por alto o ignorado, esta es para ti. Quédate con nosotros. ¿Qué pasa después? No lo vas a creer. Comencemos. Antes de que todo cambiara, antes de que su voz detuviera por completo la boda de un multimillonario, Nia Monroe era solo un rostro más en el fondo. Tenía 23 años, era joven, hermosa e inquebrantablemente amable. Su piel era de un intenso tono caoba que brillaba bajo la suave luz. Sus oscuros rizos estaban recogidos en un moño impecable, y sus ojos almendrados brillaban con una inteligencia serena. Sonreía a menudo, no porque la vida fuera fácil, sino porque se negaba a dejar que la endureciera. Nia llevaba trabajando en eventos desde los 18. Galas elegantes, eventos benéficos en azoteas, bodas en clubes de campo como esta. Siempre vestía el mismo uniforme. Pantalones negros, zapatos lustrados y una impecable camisa blanca abotonada hasta el cuello. Pulcra, invisible, reemplazable. Para los invitados, era una señorita o, a veces, tú allí. Si se sentían generosos, recibía un agradecimiento. Pero la mayoría de las veces, la ignoraban, como si fuera parte del mobiliario. Una bandeja móvil con manos morenas. Esta noche no era diferente. La madre de la novia no la miró a los ojos, solo agitó la mano como si estuviera espantando una mosca. ¿Olvidaste el expreso?, espetó. Nia ni siquiera había estado cerca de la máquina de café. Un hombre, con la cara roja por tantos cócteles, se inclinó y susurró: «Eres demasiado guapo para estar sirviendo camarones». Su esposa se rió y luego le dijo que parara, pero no porque se equivocara. Solo porque Nia podría oírlo. Siempre lo oía. Oía cuando un grupo de mujeres con vestidos de diseñador bromeaba sobre cómo a ese tipo de personas no se les debería permitir entrar a lugares como ese a menos que estuvieran sirviendo comida. Oía los comentarios sobre su cuerpo,
su voz, su pelo. Oía el silencio cuando hacía una pregunta y la mirada que le decía, «Conoce tu lugar». Aún así, Nia nunca se salía de su personaje. Se movía con gracia, balanceaba copas de champán en bandejas de plata, agradecía a quienes no le agradecían, sonreía a quienes fingían que no existía. Porque Nia no solo trabajaba por propinas. Trabajaba para su madre, su mejor amiga, que se sometía a diálisis 3 veces por semana. Su seguro había llegado al límite. Las facturas seguían llegando. Nia seguía trabajando y con esperanza. Ella también tenía sueños. Una pequeña panadería algún día. Tal vez volver a estudiar negocios. Pero por ahora, su vida estaba envuelta en servilletas de lino, etiquetas con nombres y pies doloridos. La gente veía su piel, su trabajo, su silencio, y asumían que eso era todo. Pero Nia Monroe era mucho más, y el mundo estaba a punto de descubrirlo. Antes de la fama, el dinero y las portadas de revistas, Maxwell Thorne no tenía nada. Sin padres, sin hogar, sin red de seguridad. Creció en un hogar de acogida, rebotando de casa en casa por el Medio Oeste. Una cama era un privilegio. Una comida caliente era un milagro. Amor. Eso era algo que solo veía en las películas. A los 17 años, Maxwell vivía en un Honda Civic oxidado. Aparcaba detrás de supermercados y usaba el gimnasio como ducha. Y aprendió a programar por su cuenta usando Wi-Fi gratuito de una biblioteca pública. La mayoría de la gente nunca lo notó. Quienes sí lo notaron, apartaron la mirada. Pero Maxwell era un luchador silencioso. Trabajaba de noche descargando cajas en un almacén. Y durante el día, creaba pequeños sitios web para negocios locales. Su primera gran oportunidad llegó cuando una panadería local necesitó un sistema de pedidos en línea. Lo construyó en 2 días, cobró 200 pesos y gastó la mitad comprando comida para una anciana que siempre le sonreía desde la parada del autobús. Así era Maxwell, incluso cuando no tenía nada. Daba lo que podía. Durante los siguientes 5 años, se esforzó. Trabajó. Cometió errores y aprendió de ellos. Y poco a poco, las cosas cambiaron. Cofundó una startup de tecnología sanitaria centrada en diagnósticos asequibles. Al principio, tuvo dificultades. Los inversores decían que parecía demasiado rudo, que no tenía presencia. Pero el producto funcionó, se salvaron vidas y la gente empezó a notarlo. A los 34, Maxwell Thorne era multimillonario. Forbes lo llamó el CEO con alma de astuto. Time lo nombró una de las voces más influyentes del sector tecnológico. Pero Maxwell nunca abandonó sus raíces. Seguía viviendo modestamente, enviaba cheques a sus antiguos hogares de acogida y daba charlas en institutos donde los chicos se parecían a él. Perdido, hambriento, olvidado. Creía en las segundas oportunidades, en la redención, en el amor. Así que cuando conoció a Vanessa Harford, serena, encantadora, de un mundo del que nunca había formado parte, pensó que tal vez el universo por fin le estaba dando un regalo. Ella lo hizo reír. Lo llamó brillante. Le dijo que era el hombre que había estado esperando. Maxwell la creyó porque, por una vez, quería creer que alguien lo veía. No el dinero, ni la empresa, ni la prensa, sino él. Él no lo sabía. Ella solo veía un objetivo. Vanessa Harford sabía cómo interpretar un papel. Y lo hacía bien. Era el tipo de mujer que atraía miradas al entrar en una habitación. Alta, escultural, con gélidos ojos azules y esa sonrisa que hacía que la gente bajara la guardia. Su voz era suave y mesurada, como las primeras notas de una balada de piano. Vestía la elegancia como una armadura y la riqueza como un perfume, sutil pero inconfundible. Para el mundo, era la perfección. Nacida en una familia adinerada de Charleston, Vanessa creció rodeada de platería, escuelas privadas y la arrogancia generacional. Aprendió pronto que la belleza tenía poder y que los hombres adinerados a menudo confundían encanto con carácter. Nunca trabajó un solo día de su vida, nunca lo necesitó.
En cambio, dominó el arte de la influencia. Cenas, clubes de campo, fiestas benéficas, siempre lo suficientemente cerca del poder, nunca demasiado lejos de la oportunidad. Para cuando conoció a Maxwell Thorne, ya tenía una reputación, de esas que susurran tras las copas de martini. 2 compromisos previos, ambos con hombres adinerados. Uno desapareció tras un escándalo. El otro, según rumores, se mudó a Europa tras ceder más de la mitad de su patrimonio. Pero Vanessa nunca se fijó en ella. Era demasiado cuidadosa, demasiado ensayada, demasiado perfecta. Maxwell, a pesar de toda su brillantez, nunca lo vio venir. Le atraía su confianza, su aplomo, la forma en que parecía comprender su soledad. Le hablaba como si fuera más que un simple titular de negocios, como un hombre. Eso era todo lo que siempre había deseado. Alguien que lo amara por quien era. Y Vanessa le dio esa ilusión. Entre bastidores, era calculadora, fría, centrada. Aprendió la estructura de su empresa, la ubicación de sus activos, las condiciones de su fideicomiso. Se ofreció a firmar un acuerdo prenupcial sabiendo que él diría que no. Ese gesto por sí solo le conquistó el corazón. Ella lo llamó amor, pero fue estrategia. Y en la noche de la boda, mientras las cámaras destellaban y los invitados reían entre canopes de langosta, Vanessa no dejaba de mirar su teléfono, no por nervios, sino porque el hombre al otro lado de la línea la esperaba. Jackson, su verdadero compañero, su seguro de vida, quien prometió ayudarla a desaparecer después de que Maxwell se fuera. Vanessa Harford era el sueño de todo hombre y la advertencia de toda mujer al mundo. Era la elegancia en forma humana. Una rubia alta y elegante con una postura perfecta, una educación de Harvard y un linaje que se remontaba a la América colonial. Sabía cómo manejarse en una sala con solo el contacto visual y una sonrisa oportuna. No perseguía el dinero. Lo atraía. Pero bajo esa superficie pulida había algo más frío, más afilado. Vanessa no nació pobre. Nació poderosa. Su padre era juez federal. Su madre presidía las juntas directivas de museos y hacía donaciones que incluían derechos de nombre. Vanessa aprendió pronto que las apariencias lo eran todo y que la verdad podía ajustarse, editarse, pulirse o borrarse. En su mundo, la verdad no importaba. Solo importaba la percepción. Su belleza la abría camino. Su inteligencia la mantenía en la habitación. Y su ambición, eso era lo que la hacía peligrosa. A los 31 años, Vanessa se había comprometido 2 veces. La primera fue con un adinerado gestor de fondos de cobertura de Manhattan. La relación terminó abruptamente después de un escándalo financiero, del que pareció escapar ilesa. El segundo fue un inversor tecnológico que le transfirió gran parte de sus activos antes de desistir de la boda. Semanas después, se mudó a Suiza. Nunca volvió a hablar de ella. Y, sin embargo, Vanessa siempre se mantuvo intachable. Impecable en Instagram, amable con el personal de pesas, donante a hospitales infantiles. Organizaba su vida como una galería. Y Maxwell Thorne estaba destinado a ser la pieza central. Para ella, Maxwell era perfecto. No por ser amable o tener principios, sino por ser brillante, rico y, lo más importante, emocionalmente vulnerable. Había ascendido tanto desde la nada que aún veía el amor como una recompensa, como algo puro. Vanessa lo usó. Memorizó cada detalle de su vida, la estructura de su empresa, sus objetivos filantrópicos, los términos de su testamento. Hablaba su idioma, hablaba de construir un futuro, de retribuir, de formar una familia. Todo era un guión. Incluso sugirió un acuerdo prenupcial, sabiendo que le derretiría el corazón cuando insistiera en que no lo necesitaba. Lloró cuando él dijo que lo importante era el amor, no el papeleo. Pero sus lágrimas eran ensayadas. El día de la boda, lució un vestido de vera guanga medida, sonrió como una diosa y posó para fotos junto a un hombre que creía haber encontrado su media naranja. Lo que él no sabía era que Vanessa tenía una pareja secreta,
un hombre llamado Jackson, su amante, su cómplice. Y el plan era simple: casarse con Maxwell, controlar sus bienes, irse de luna de miel a las Maldes y no volver jamás. Habría funcionado de no ser por algo que nunca vio venir: una camarera de buen corazón y aún mejor memoria. La boda fue impresionante, pero no para todos. Mientras la orquesta tocaba, el jazz suave y los pedales blancos flotaban en el aire. Nia Monroe caminaba silenciosamente entre mesas cubiertas de seda, balanceando una bandeja de plata con copas de champán. Su uniforme estaba impecable, su cabello impecable, su espalda recta. Se portaba con orgullo, pero ni siquiera eso fue suficiente para protegerla de lo que vino después. Empezó con algo pequeño. Una mujer con un vestido de diseñador la despidió con un gesto de la mano, como si estuviera espantando un insecto. «Olvidaste las servilletas», dijo bruscamente, aunque a Nia ni siquiera le habían asignado una mesa. Entonces llegaron los susurros. «Es guapa para ser una de ellas». Un invitado murmuró en voz baja, lo suficientemente alto para que su mesa lo oyera y riera. Una mujer añadió: «Parece demasiado refinada para ser camarera. Me pregunto si será la acompañante de alguien que se confundió». La multitud vestía seda de lujo, diamantes, trajes a medida, pero fueron sus palabras, no su ropa, las que más la hirieron. Nia ya había lidiado con esto antes. La forma en que algunos invitados la miraban, como si no fuera real. La forma en que asumían que era imposible que entendiera palabras como caviar o chatau margo. La forma en que hablaban más alto al hablarle, como si sus oídos o su educación no funcionaran igual. Pero esa noche dolía más de lo habitual. Quizás era el contraste, la belleza del lugar contrastando con la fealdad del aire. O quizás era porque se suponía que era una celebración del amor. Sin embargo, parecía un recordatorio de donde se permitía el amor y donde no. En un momento dado, una niña tiró del vestido de su madre y preguntó: «¿Por qué no puede la señora Morena sentarse a comer con nosotras?». La madre sonrió con torpeza y susurró: «Ella es la criada, cariño. No debería estar aquí». Nia tragó saliva con dificultad. No porque doliera, sino porque se había vuelto tan normal. Más tarde, mientras limpiaba un derrame cerca de la pista de baile, un padrino de boda, borracho, dijo: «Cuidado, cariño. No te tropieces con las raíces». Luego se rió como si hubiera contado un chiste ingenioso. Sus amigos se unieron. Nadie lo corrigió. Nadie lo hacía nunca. Incluso el gerente regañó a Nia no por hacer nada malo, sino porque su presencia era demasiado notoria. Le dijeron que se quedara en las esquinas, que evitara el contacto visual, que recordara su papel. Pero aquí está la cuestión con los roles. A veces están destinados a ser reescritos. Nia había guardado silencio durante años. Esta noche, había terminado de encogerse para que los demás se sintieran cómodos. Porque cuando la verdad llama a la puerta, ni la boda más elegante puede bloquear el sonido. Se suponía que sería una entrega sencilla, una última bandeja de champán antes del brindis. Nia caminó por el pasillo que conducía al vestidor privado de la novia. Sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. El aire olía a rosas y perfume. Todo en el lugar susurró: lujo, elegancia, poder intocable. Pero el poder tiene grietas esa noche. Nia encontró una. Al acercarse a la suite, la puerta estaba ligeramente entreabierta. Ni completamente abierta, ni cerrada, lo justo. Lo justo para que el sonido viajara. Lo justo para que se filtraran secretos. Primero oyó una risa, luego una voz que reconoció. Vanessa había desaparecido. El tono suave y elegante que usaba con los invitados había desaparecido. En su lugar, había algo más agudo, más frío, más calculador. «Sí, lo firmó esta mañana», dijo Vanessa en voz baja pero clara. Todo se transferirá al fideicomiso conjunto una vez que los votos sean oficiales». Silencio al otro lado de la línea. Entonces volvió a hablar. «Maldad en 4 días, barco privado,
sin personal, sin cámaras, un accidente y desaparezco. Rica, soltera y en el viento. Nia se quedó paralizada. Su corazón se aceleró, pero su cuerpo no se movió. Sus manos se apretaron alrededor de la bandeja. Las copas tintinearon suavemente. Se le cortó la respiración. No podía creer lo que oía, pero tampoco podía dejar de escuchar. Vanessa se rió entre dientes. Él cree que esto se trata de amor. Dios lo bendiga. Todavía cree en los finales felices. Nia retrocedió lentamente, con cuidado, como quien intenta no despertar a una serpiente dormida. Todo en ella gritaba que se alejara. Este no era su problema. Ella era la ayuda. ¿Recuerdas? Solo una camarera con los pies cansados y una madre enferma, sin lugar en esta historia. Pero algo más profundo, más fuerte, la retenía allí. Pensó en Maxwell, en cómo miraba a Vanessa durante la cena de ensayo. Como si ella fuera su mundo entero. Pensó en su madre y en cuántas veces le había dicho a Nia: no puedes luchar todas las batallas, pero algunas batallas te eligen. Esta la había elegido a ella. Nia sacó el teléfono del bolsillo del delantal y pulsó el botón de la nota de voz. No sabía qué hacer con él. No tenía un plan, pero ahora tenía pruebas. Y por primera vez esa noche, no era solo una espectadora. No era solo una camarera. Era una testigo. Y los testigos lo cambian todo. La grabación era inestable, pero las palabras eran claras. Nia se quedó paralizada en el pasillo, con el teléfono aún caliente en la mano. La voz de Vanessa resonaba en sus oídos. Su instinto le decía que hiciera algo. Contárselo a alguien. Detener la boda. ¿Pero quién le creería? Se guardó el teléfono en el bolsillo y corrió hacia el pasillo del personal, con la mente a 1000 por hora. El salón de baile estaba al final del pasillo, lleno de gente con esmóquines y vestidos de gala, invitados que no le dedicarían ni un segundo, y mucho menos confiarían en ella en algo tan serio. Aún así, tenía que intentarlo. Su primera parada fue su jefe de turno, Derek, un hombre gruñón de unos 50 años que le había dejado claro que solo le importaban dos cosas: las tarjetas de tiempo y las propinas. Derek, dijo con voz temblorosa, necesito hablar contigo. Es sobre la novia. Algo serio. Ni siquiera levantó la vista del portapapeles. Se trata de la mesa 4 otra vez. No, dijo más alto. Escuché algo. Está planeando hacerlo. La interrumpió con un suspiro. Nia, esto no es asunto tuyo. Estás aquí para servir, no para armar un drama. Pero tengo una grabación. Finalmente la miró molesto. Bórrala. Es una grave violación de la privacidad. ¿Quieres que te despidan porque estás a 5 segundos? Ella lo miró atónita. Él volvió a su portapapeles como si nada hubiera pasado. Conteniendo la respiración, salió y marcó un número que no había usado en meses. Taylor Green, una joven periodista que había conocido durante un trabajo de catering en un evento universitario local. Taylor le había dicho una vez: si alguna vez encuentras una historia real, llámame. Este tenía que ser uno de esos momentos. El teléfono sonó, luego otra vez, luego el buzón de voz. Intentó enviar un mensaje. Urgente. Tengo una grabación de una boda. La novia planea matar al novio después de la luna de miel. Por favor, llámame. Nada. El tiempo se le escapaba. Intentó una última opción. Seguridad. Pero en cuanto se acercó, la miraron de arriba abajo, ya molestos. No deberías estar aquí. Uno de ellos ladró. Solo necesito hablar con alguien sobre la novia. Señorita, a menos que alguien esté sangrando o robando caviar, date la vuelta. Eso fue todo. Puertas cerradas, ojos en blanco, voces silenciadas. Nia se dio cuenta de algo brutal. Decir la verdad, redención y reforma. Camarera negra, no significaba nada si nadie quería oírla. Y, sin embargo, aún tenía la verdad. Aún tenía la cinta.
Y aún tenía una opción. Nia estaba sola en el baño del personal, con la espalda apoyada contra la fría pared de azulejos, el pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales y ansiosas. La luz fluorescente zumbaba en lo alto, proyectando un brillo intenso sobre la pequeña habitación. Frente a ella había un espejo manchado, barato, anodino, apenas colgando recto. Pero en ese momento, contenía algo más que un simple reflejo. Contenía una pregunta. ¿Quién soy si me voy? Se miró fijamente. El moño bien atado, la suave piel morena, los ojos cansados de una mujer que no había dormido más de 4 horas en días. Parecía una camarera, un personaje secundario en una celebración ajena. Pero no lo era. Ella era la única en ese edificio que sabía la verdad, la que tenía una grabación que podía salvar la vida de un hombre o acabar con su propia carrera. Su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Todavía nada del reportero, nada de nadie, ninguna llamada perdida, ninguna respuesta, ningún salvavidas. Pensó en lo que dijo Dererick, que debería borrar la grabación y saber cuál era su lugar, que solo era la ayuda. ¿Pero lo era? En el espejo, entrecerró los ojos. Recordó algo que solía decir su madre. Hay momentos en la vida en los que el mundo te reto a callarte. Ahí es cuando tu voz más importa. Había oído ese dicho 100 veces. Pero esa noche por fin lo había entendido. De verdad. No se trataba de heroísmo. No se trataba de ser valiente. Se trataba de hacer lo correcto cuando habría sido mucho más fácil hacer la vista gorda. Abrió el grifo, se echó agua en la cara y dejó que el frío la devolviera a la claridad. Sus manos aún temblaban, pero su corazón estaba firme. Nadie más la creía. Pero tal vez no tenían por qué hacerlo todavía. A veces, lo correcto empieza con una persona sola. Se secó las manos, se ajustó el cuello de la camisa y se miró fijamente a los ojos. No eres solo la criada, susurró. Luego se giró, abrió la puerta y regresó al caos. No como camarera, no como un personaje secundario, sino como alguien dispuesta a cambiarlo todo. La música era suave, la iluminación cálida, el ambiente perfecto. Los invitados se levantaron de sus asientos al entrar la novia, escoltada por su padre por un pasillo decorado con rosas blancas. Los flashes de las cámaras brillaron. Un arpista tocó una delicada versión de Can't Help Falling in Love. Maxwell estaba de pie en el altar, con la mirada fija en Vanessa como si fuera la respuesta a cada plegaria que había susurrado en la oscuridad. Todos en esa sala creían estar a punto de presenciar un cuento de hadas. Todos menos Nia. Ella estaba de pie al fondo del salón, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La bandeja en sus manos había desaparecido. También el miedo en su pecho. Solo quedaba la verdad y la voz en su cabeza que seguía susurrando: no puedes permitir que esto pase. Agarró su teléfono, abrió la nota de voz y apagó la pantalla. El oficiante habló: estamos reunidos aquí hoy para celebrar la unión. Nia dio un paso al frente. Algunas cabezas se giraron cuando alzó la voz: disculpe. El oficiante hizo una pausa, confundido. Nia respiró hondo. Lo siento. Sé que este no es mi lugar, pero no puedo callarme. La sonrisa de Vanessa se endureció. Maxwell se giró, frunció el ceño, y entonces Nia lo dijo. Te está mintiendo. No te quiere. Planea hacerte daño. Después de la luna de miel, un jadeo colectivo hizo que la habitación se congelara. ¿Qué demonios es esto?, espetó Vanessa, alejándose del altar. ¿Quién es esta chica? Soy la camarera que has ignorado toda la noche, dijo Nia con calma. Pero también soy la que escuchó tu llamada. La tengo grabada. Te oí hablar de la herencia, del accidente, de desaparecer. Nia metió la mano en el bolsillo y reprodujo el audio. La voz de Vanessa llenó la habitación. Fría, calculadora,
Innegable. Los invitados se giraron. Salieron los teléfonos. Los susurros estallaron como un reguero de pólvora. El rostro de Maxwell se desplomó. Le temblaron las manos. ¿Es esto real?, preguntó, apenas por encima de un susurro. La expresión de Vanessa se quebró. Miró a Nia, luego al teléfono, luego a los invitados. Su máscara se había deslizado y el veneno que se escondía debajo finalmente era visible. El personal de seguridad dio un paso al frente, sin saber qué hacer. «Creo que hemos terminado aquí», dijo Nia en voz baja. Maxwell no dijo ni una palabra. Simplemente se quitó el anillo de bodas, el que nunca había usado, y lo colocó en el altar. Entonces miró a Nia, la miró de verdad, y por primera vez esa noche, alguien la vio, no como una camarera, sino como una persona. La sala estalló. La boda había terminado, y Nia Monroe acababa de reescribir el final. El salón se vació más rápido de lo esperado. Algunos invitados se marcharon en silencio, atónitos. Otros susurraron, todavía agarrando su champán como si eso pudiera explicar lo que acababa de suceder. La orquesta había dejado de tocar. Las flores permanecieron intactas. El pastel de bodas de 5 pisos se inclinó por su propio peso, hermoso, sin sentido, y Maxwell Thorne permaneció solo en el altar, congelado en su lugar. Durante 1 minuto entero, no se movió. Luego, lentamente, bajó de la plataforma, caminó hacia la silla más cercana, y 1 año después. Historia de un multimillonario, sus hombros se hundieron, sus manos colgaban sueltas entre las rodillas. La habitación a su alrededor se desdibujó. Su mundo, la vida que creía haber construido, acababa de implosionar frente a 100 personas. Y no lo había visto venir. Todo su éxito, todas las decisiones millonarias, los triunfos en la junta directiva, los discursos, los artículos que lo llamaban visionario, nada de eso lo había preparado para esto. Se sentía como un tonto. Más que eso, se sentía destrozado. El personal de seguridad ya se había llevado a Vanessa. Sus gritos resonaban en sus oídos. Ella había intentado darle un giro, alegando que era un malentendido, pero el audio no mentía. La forma fría y deliberada en que pronunció esas palabras lo atormentaba. Maxwell no lloró. No entonces, pero algo en su interior se quebró de golpe. ¿Cómo no lo había sabido? Pensó en todos los momentos en que ignoró su instinto. Todas las señales que ignoró, las pequeñas dudas, las llamadas telefónicas extrañas, la conversación prenupcial que ella, extrañamente, había recibido con agrado. Había deseado tanto amor. Se permitió creer una mentira. No era solo una traición. Era una destrucción de identidad. Había construido una vida basada en la confianza, en el instinto, en creer en la gente. Y ahora la persona en la que más confiaba. Planeaba destruirlo. Sentía un peso en todo el cuerpo, como si cargara no solo con vergüenza, sino también con decepción. Entonces recordó la voz que lo detuvo todo. Nia, la chica que nadie veía. La camarera con el coraje que él no tenía. No le debía nada. Y, sin embargo, lo arriesgó todo. Para él, esa comprensión cambió algo. Por primera vez en horas, Maxwell se incorporó. Respiró hondo. No borró el dolor, pero le recordó que seguía vivo, que seguía allí. Ya lo había destrozado la pobreza, el sistema de acogida, un mundo que intentó aplastarlo. Pero se había reconstruido una vez. Podría hacerlo de nuevo, esta vez con más sabiduría. Nia Monroe no se hizo viral de la noche a la mañana. De hecho, al día siguiente de la boda interrumpida, llegó a su turno matutino en el restaurante justo a tiempo, todavía con los mismos zapatos negros de la noche anterior. No dijo mucho, solo se ató el delantal, rellenó las cafeteras y sirvió mesas como siempre. Pero el mundo ya había empezado a hablar. Alguien había grabado su discurso.
El video de la camarera negra que interrumpió la boda de un multimillonario con una nota de voz llegó a las redes sociales en cuestión de horas. Al amanecer, tenía más de 2 millones de visualizaciones. Y no se detuvo ahí. Los medios de comunicación lo retomaron. Los programas de entrevistas debatían si era una heroína o una denunciante. Hashtags como gracias, Nia y la camarera que lo salvó comenzaron a hacer tendencia en las plataformas. Personas de todos los ámbitos, maestros, madres solteras, activistas e incluso famosos, compartieron historias sobre momentos en los que habían guardado silencio y deseaban no haberlo hecho. Nia había hecho lo que muchos temían hacer. Hablar incluso cuando le costaba todo y el mundo lo notaba. Pero Nia no persiguió la atención. Mantuvo un perfil bajo y siguió trabajando. Todavía visitaba a su madre en el centro de diálisis todas las noches. Todavía doblaba la ropa y las monedas. Todavía estaba preocupada por el alquiler. Entonces llegó la carta, entregada en mano, en papel gofrado, con la firma de Maxwell Thorne al pie. No le ofreció dinero. Le ofreció un trabajo, asesora de ética pública, defensora interna, portavoz de la empresa. Le dijo que podía elegir el título. Solo quería que su voz se escuchara. Construí una empresa sobre la verdad. La carta decía, y casi me caso con una mentira. Quiero gente como tú a mi alrededor ahora. Gente que dice la verdad incluso cuando nadie la escucha. Nia se tomó una semana para pensarlo. No porque dudara de sí misma, sino porque nadie le había pedido su opinión así antes. Y cuando finalmente dijo que sí, no fue solo un nuevo capítulo. Fue un libro completamente nuevo. Se mudó a un nuevo apartamento, pagó la deuda médica de su madre, se matriculó en clases nocturnas y de comunicación, y empezó a dar charlas en escuelas sobre valentía, autoestima y el poder de elegir hacer lo correcto. Nia Monroe, la chica que una vez se mimetizó con el papel pintado, se había convertido en una voz que la gente escucha. Su historia no comenzó en el altar, sino en el momento en que decidió dejar de guardar silencio. Algunas historias se quedan grabadas en la memoria, no por ser dramáticas, sino por ser verdaderas. Nia Monroe no se propuso ser una heroína. No intentaba ser valiente. Era solo una joven de voz tranquila y un fuerte sentido de lo correcto. En una sala llena de poder, privilegios y pretensiones, decidió mantenerse firme en su verdad. Y esa decisión lo cambió todo. Es fácil creer que nuestra voz no importa, que nuestros trabajos son demasiado pequeños, nuestros títulos demasiado bajos, nuestros roles demasiado reemplazables. El mundo puede. Reflexiones finales. La historia de un CEO multimillonario. Hacerse oír con fuerza, intentando hacernos sentir invisibles. Especialmente si eres mujer, si eres negra, si eres pobre, si vienes de fuera, pero la historia de Nia nos recuerda que tu valor nunca se determina por lo que otros ven. Se define por lo que crees de ti misma. Podría haberse marchado. Esa noche. Podría haberse dicho a sí misma que no era su problema. Podría haber optado por lo seguro. En cambio, escuchó. Esa voz silenciosa en su interior que le decía, esto importa. Eso es realmente la valentía. No la ausencia de miedo, sino seguir adelante de todos modos. Maxwell Thorne, a pesar de toda su riqueza y éxito, casi lo pierde todo porque no vio más allá de la superficie. Y Vanessa Harford, a pesar de toda su belleza y encanto, eligió la manipulación sobre la autenticidad y terminó sola. Pero Nia no ascendió fingiendo ser otra persona. Ascendió honrando exactamente quién era. Así que, si estás escuchando esto desde tu coche, tu sofá, tu trabajo, y alguna vez te has sentido pequeño o invisible, deja que esto te recuerde. No tienes que esperar permiso para importar. No tienes que gritar para ser poderoso. Solo tienes que ser honesto contigo mismo y con el mundo, porque a veces una voz silenciosa al fondo de la sala puede detener todo el espectáculo. Y esa voz podría ser la tuya. Si esta historia te conmovió, si viste algo de ti mismo en Nia, tómate un segundo y comparte este episodio con alguien que necesite recordar su propio valor.
Esto es Hidden Board H, donde contamos historias que no estaban destinadas a ser escuchadas, pero que debían serlo. Hasta la próxima, manténganse valientes y nunca olviden que lo que los hace diferentes podría ser lo que los hace imparables.